Hermanos, muy buenos días. Es un gozo, hermanos, verlos en este lugar que el Señor nos ha dado con el propósito de seguir aprendiendo su palabra. Antes de la exposición bíblica, hermanos, algunos anuncios. El pastor Ariel hoy no está con nosotros, él está en Santa Cruz visitando la plantación allá. La obra sigue avanzando, les pedimos que podamos seguir, hermanos, orando por la obra en Santa Cruz. Así que el pastor está visitando allá a los hermanos y también compartiendo la palabra. Esta tarde los discipulados se van a llevar a cabo con total normalidad. Aquellos hermanos que se han inscrito para el curso de bautismo, también hoy vamos a arrancar con ese curso a las 3:30 en la parte de las aulas. Allí hay un grupo de estudio bíblico y hoy estaremos comenzando con el estudio de los dones. Así que los hermanos que van a ser bautizados se van a unir a ese grupo y van a pasar también todos los cursos que son también parte de la membresía. Muy bien, hermanos, dicho eso, vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 35. En esta mañana vamos a estar estudiando los versículos 4 hasta el versículo 9. Y lo vamos a estudiar bajo el título El privilegio de ofrendar para edificar la casa de Dios. El privilegio de ofrendar para edificar la casa de Dios. Vamos a leer nuestro texto y luego vamos a acercarnos al Señor en oración. Hermanos, la palabra del Señor dice así. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas en rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Vamos a inclinar nuestro rostro y acercarnos al Señor en oración. Nuestro bendito Dios, en esta mañana nos acercamos ante ti. Venimos, Padre, para agradecerte por este tiempo que nos das. Señor, qué gozo es reunirnos, tu pueblo, tus hijos, en este lugar y en espíritu en tu presencia. Señor, con el fin de alabarte, de adorarte, pero también, Señor, adorarte a través de escuchar tu palabra, de exponernos a tu palabra, y te suplicamos, Señor, que tú nos des oídos para oír. Y por sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo también use tu palabra para transformar nuestros corazones. Ayúdame también, Señor, en mi debilidad a exponer tu palabra con claridad a tu pueblo. Te suplico, Señor, bendícenos en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te pedimos. Amén. En nuestro estudio del libro de Éxodo, hermanos, hemos llegado a la parte final del libro.
y sin duda es una de las secciones más trascendentales. A partir del capítulo 35, básicamente hasta el final del libro, trata acerca del tabernáculo. Trata acerca de la edificación del tabernáculo, el lugar donde Dios habría de habitar en medio de su pueblo. Así que de eso trata toda esta última sección del libro de Éxodo. Y ese tema del tabernáculo, de la presencia del Señor en medio de su pueblo, es un tema realmente muy, pero muy importante. En realidad, mis hermanos, toda la primera parte del libro de Éxodo puede entenderse como una preparación para este momento culminante, la manifestación de la presencia de Dios entre los israelitas, desde la liberación de Egipto, el establecimiento del pacto en el Sinaí y la entrega de la ley, todo ha conducido hacia este propósito central, que Dios more en medio de su pueblo redimido. A estas alturas del relato, solo falta un paso para que esa presencia especial de Dios se haga visible en medio de su pueblo. Y eso que falta es la construcción del tabernáculo. Y ahora ese propósito está a punto de convertirse en una realidad. Está a punto de convertirse en una realidad. Al respecto, mis hermanos, este pasaje nos enseña una verdad verdaderamente maravillosa. ¿Y cuál es esa verdad? El pueblo de Dios, en estos versículos que hoy vamos a estudiar, recibe, mis hermanos, el alto y sublime privilegio de participar en la edificación de la morada del Rey de Gloria. Ese es el punto central de los versículos que hoy vamos a estar estudiando. El pueblo del Señor recibe ese alto y sublime privilegio de participar en la edificación de la morada del Rey de Gloria. No se trata simplemente de una tarea material. Los versículos que vamos a estudiar, básicamente, mis hermanos, es una invitación divina a colaborar en una obra que tiene un significado maravilloso, un significado eterno. Esta es precisamente entonces la enseñanza central de nuestro texto, el privilegio de ofrendar para la edificación de la casa de Dios. Ese privilegio, el Señor en su gracia, mis hermanos, permite. Y escuchen muy bien esto, el Señor en su gracia permite que su pueblo le sirva con todo lo que es y con todo lo que tiene, contribuyendo así a la construcción de su morada en medio de su pueblo. Y de este modo, hermanos, la participación del pueblo no solo responde a una necesidad práctica que surgió en ese entonces, sino que en realidad refleja una realidad espiritual más profunda. Dios dignifica a su pueblo haciéndolo partícipe de su obra. Mis amados hermanos, Dios podía haber hecho descender el tabernáculo del cielo a la tierra sin que ninguna mano humana lo tocase. O finalmente Dios, de otra manera, Él hubiera edificado su morada. Pero estos versículos nos enseñan que Dios concede a su pueblo el privilegio de participar en esta obra. Y por lo tanto también, mis hermanos, al hacer eso, Dios está dignificando a su pueblo, haciéndolo partícipe de su obra.
Así que, mis hermanos, estudiemos nuestro pasaje bajo tres encabezados. Veamos en primer lugar el receptor de las ofrendas, versículo 4 y 5a. El receptor de las ofrendas. Es muy interesante este texto, cómo está estructurado. Lo vamos a ver. Moisés dice, habló como representante de Dios ante su pueblo. Y dice el texto bíblico de la siguiente manera, versículo 4 y 5, la primera parte. Moisés dijo, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, el receptor de las ofrendas. Como hemos mencionado, Moisés en este pasaje habla como representante de Dios ante el pueblo. Por eso el texto comienza diciendo, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Moisés, mis hermanos, en este punto no actúa como un líder autónomo, sino él habla con toda autoridad y lo hace como un profeta, un representante de Dios y mediador fiel que transmite con exactitud la voluntad divina. Es muy importante entender esto. El que ha de pedir las ofrendas básicamente es el Señor y lo hace a través de Moisés, quien actúa como un profeta del Señor. Y él, mis hermanos, comunica ese mensaje con fidelidad. Su fidelidad se expresa en la declaración que encontramos en el versículo 4, donde Moisés dice al pueblo, esto es lo que Jehová ha mandado. Esa frase es muy importante. Habla de la fidelidad en el ministerio de Moisés como profeta. Él no estaba inventando cosas de su propia iniciativa. De lo contrario, él estaba hablando conforme al mandato de Dios. Así como los profetas en el Antiguo Testamento han hablado diciendo, así ha dicho el Señor, así dijo el Señor. Esta palabra tiene autoridad porque viene de parte de Dios. No es algo que Moisés estaba inventando, no es algo que estaba saliendo de la propia iniciativa de Moisés. Y era muy importante que el pueblo entienda eso. En esta circunstancia, en este contexto, la voz de Moisés era la misma voz de Dios. Y Moisés comunicó con fidelidad, así como los profetas lo hicieron, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Y el Nuevo Testamento también, mis hermanos, recalca ese punto que es tan importante en el ministerio de Moisés, su fidelidad. El autor de Hebreos dice en el capítulo 3, versículo 5, lo siguiente, y Moisés dice, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Así que, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver quién es en realidad el que pide la ofrenda y para quién es. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que Jehová ha mandado? El versículo 5 lo responde, la primera parte. Dice así, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Aquí, mis hermanos, encontramos una verdad central. Una verdad central de esta porción de la Escritura. El receptor de la ofrenda es Dios mismo. El receptor de la ofrenda es Dios mismo. Por el contexto nosotros sabemos que esta ofrenda fue para la edificación del tabernáculo. Pero es interesante aquí la palabra del Señor no dice que den ofrenda para el tabernáculo. Moisés de manera muy especial
Y además también de manera solemne y enfática, establece y quiere enseñar al pueblo que cuando ellos darían sus ofrendas para la construcción del tabernáculo, en realidad, en el fondo del asunto, ellos estaban dando la ofrenda a Dios mismo. Leamos nuevamente lo que dice la palabra. Dice: tomad de entre vosotros ofrenda, y luego dice para. ¿Para quién es esto? Es para Jehová. Este principio, mis hermanos, es confirmado a lo largo de toda la Escritura. Quisiera que puedas abrir tu Biblia en primero de Crónicas 29:14. Y miren lo que entendía David acerca de este asunto. Primero de Crónicas 29:14. Allí David reconoce lo siguiente. Y dice él: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego dice David: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de tu mano a ti te damos. Esa es la idea. En el fondo del asunto es darle al Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Allí nos exhorta la palabra y nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Dice: honra a Jehová. Otra vez, mis hermanos, nosotros encontramos ese mismo principio. La ofrenda es un acto de honra dirigido directamente a nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña. Y desde esta perspectiva, mis hermanos, este punto está íntimamente relacionado con la soberanía de Dios y la mayordomía cristiana. Nosotros por la Escritura sabemos que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. El hombre no es propietario de nada, sino administrador de lo que Dios le ha confiado. Eso es lo que nosotros somos. Por lo tanto, mis hermanos, al ofrendar, no estamos dando de lo nuestro, sino administrando fielmente aquello que pertenece a nuestro Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Además, mis hermanos, la ofrenda debe entenderse como un acto de adoración al Señor. Y eso es lo que veremos también un poco más adelante. No es, mis hermanos, el dar al Señor no es un acto aislado o meramente económico, sino es una expresión de adoración a Dios. Es una expresión de sacrificio al Señor. Es una expresión de alabanza a Él. Eso encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4:18, donde el apóstol Pablo describe las ofrendas como un olor grato, como un olor fragante, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Así, mis hermanos, son las ofrendas. Por lo tanto, mis hermanos, esta frase que encontramos en Éxodo, capítulo 35, versículo 5, la primera parte, nos enseña que el dar para la obra del Señor, que el ofrendar, es un acto teocéntrico. Es importante que nosotros tengamos eso en la mente y en el corazón. El asunto de dar es un acto teocéntrico, no es antropocéntrico, es un acto de adoración. La motivación correcta no es suplir una necesidad humana, sino glorificar a Dios,
alabar a Dios, honrar a Él. Y la fidelidad, mis hermanos, en el dar refleja una correcta comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros somos ese pueblo del Señor, redimido por su gracia, para ser sus mayordomos, sus siervos en este mundo, administrando aquello que Él mismo puso en nuestras manos. Así que, mis amados hermanos, ¿quién es entonces el receptor de las ofrendas? Aunque se trata de edificar el tabernáculo, pero Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, puso ahí el receptor de las ofrendas. Es Dios, es Jehová. Así que, mis amados hermanos, a la hora de dar nuestras ofrendas al Señor, antes de considerar cuánto damos, antes de considerar eso, debemos afirmar con claridad, tenemos que entender con claridad a quién damos y quién es ese Señor a quien nosotros estamos dando. Es muy importante que entendamos eso. Eso es lo que Moisés quería que el pueblo entienda. No se trataba de los hombres, no se trataba de proyectos humanos, no se trataba, mis hermanos, de los deseos y caprichos humanos, no. Este asunto se trataba del Señor. Por eso dice su palabra: tomad tu ofrenda para Jehová, para Él, para el Señor, para aquel que ha sido tan bueno, tan fiel, tan bondadoso con ustedes. Es para Él, es para Jehová. Esto, mis hermanos, transforma completamente nuestra perspectiva, pues convierte el acto de dar, el acto de ofrendar, como un privilegio, como un gozo, como un acto de adoración delante de nuestro Dios soberano. No sé si, hermanos, nosotros vemos de esa manera el asunto de dar al Señor. No sé si estamos conscientes de que cuando estamos dando, lo estamos dando al Señor. Algunos podemos pensar que damos a la iglesia, que damos a los hombres. No. Aquí la Escritura nos enseña que el receptor de nuestras ofrendas es el mismo Señor. Es nuestro Dios. Luego, Moisés habla de la actitud al dar las ofrendas. Versículo 5b, la actitud, el corazón al momento de dar las ofrendas. Dice el versículo 5, la segunda parte: todo generoso de corazón la traerá otra vez a Jehová. Todo generoso de corazón. ¿Con qué disposición debe presentarse una ofrenda al Señor? ¿Con qué disposición? El pasaje responde con claridad entonces: todo generoso de corazón traerá a Jehová. Esto, mis hermanos, establece que Dios no solamente ordena el acto de dar, sino que también define la manera en que debe hacerse. La manera en que debe hacerse, con el corazón que se debe hacerse. Eso también es un asunto muy importante. De manera intencional, cuando la Biblia habla acerca de dar, siempre se enfoca en el corazón, en la manera, en la actitud con lo que uno tiene que dar al Señor.
Y dice su palabra, con un corazón generoso, con un corazón generoso. Esa es la verdad principal de esta frase. Con un corazón generoso. Pero ¿qué implica realmente esta expresión? Tener un corazón generoso. ¿Cómo es eso de dar con un corazón generoso? En primer lugar, mis hermanos, esto implica que el dar al Señor es un asunto completamente voluntario. Cuando la Biblia dice, todo generoso de corazón le traerá a Jehová, está diciendo que el dar es un asunto completamente voluntario. No es obligado, no es a la fuerza, no es así, mis hermanos. ¿Saben por qué el asunto es así? Porque, mis hermanos, el ejemplo supremo de un corazón generoso es Dios mismo. No sé si eso hemos entendido, hemos logrado entender, hermanos, a estas alturas. Cuando nosotros examinamos el plan de salvación, cuando nosotros vemos la obra del Señor en la salvación, mis amados hermanos, el ejemplo supremo de un corazón generoso es Dios. Y nuestro Dios ha sido realmente, mis hermanos, generoso en gran manera con cada uno de nosotros, así como lo fue también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis hermanos, desde el mismo momento de su elección en Abraham, ellos han visto la generosidad de Dios. Abraham no merecía ser salvo, pero Dios derramó sobre él generosamente su gracia. Al llamarlo, al salvarlo, al sostenerlo. Lo mismo fue el Señor con el pueblo de Israel. Dios derramó sobre sus vidas generosamente su gracia al preservarlos en Egipto, al salvarlos de Egipto, al traerlos por el desierto, al hacer un pacto con ellos. Pero no solamente eso, mis hermanos. Nosotros hemos visto en los sermones pasados cómo el pueblo inmediatamente después de jurar fidelidad al Señor, otra vez ellos han caído en el pecado de idolatría. Y Dios tomó la decisión de hacer desaparecer y destruir esta nación. Pero gracias a la intercesión de un mediador, Dios finalmente otra vez derramó abundantemente su gracia, su misericordia sobre su pueblo y no los destruyó. Más bien, mis hermanos, otra vez Dios renovó su pacto con ellos, los perdonó. Y otra vez el Señor les dijo, mi presencia estará con ustedes. Qué corazón generoso tiene nuestro Dios. Y esta historia, mis hermanos, han visto los israelitas. Pero también nosotros somos testigos de esa misma historia del corazón generoso de Dios para con nosotros. Todos los que estamos aquí hubiéramos perecido antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero no hemos perecido porque Dios nos estaba protegiendo y cuidando. Él nos salvó, Él nos sostiene, todo lo hizo el Señor. Así que, mis hermanos, ese corazón generoso, ¿saben quién es? Es Dios, Él es. ¿Y qué es lo que pide ahora de su pueblo a la hora de dar? Generosidad también. Aquello que Él mismo nos ha mostrado. Dice su palabra que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aún siendo nosotros impíos y pecadores, Él entregó su Hijo.
Y entonces, mis hermanos, es lo más lógico que Dios pida de nosotros, que también seamos generosos a la hora de dar al Señor. ¿Qué reservó Dios para sí mismo? ¿Qué reservó Cristo para sí mismo? Todo lo entregó, hasta la última gota de su sangre. Lo derramó para salvarnos. ¿Qué generosidad vemos en Cristo? Y el Señor hoy nos dice en su palabra: todo generoso de corazón traerá a Jehová. Entonces esto significa que es algo voluntario aquello que damos al Señor. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 encontramos nosotros esa verdad, esa disposición interna en el corazón de los hombres creyentes regenerados. Porque este asunto no entiende aquella persona que no conoce al Señor. Dice su palabra en 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda aceptable delante de Dios es aquella que fluye de un corazón dispuesto, entregado por completo a Dios y no por fuerza. Pero también, mis hermanos, el corazón generoso implica gozo espiritual. Gozo espiritual, no con tristeza, dice su palabra. La generosidad bíblica no es fría ni mecánica, sino alegre. No se trata de perder algo. No se trata de perder algo, sino de participar de la obra de Dios. Dice su palabra: se alegró por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. De todo corazón lo hicieron. El dar correctamente entendido, mis hermanos, produce gozo, porque es una expresión de comunión con Dios. Quiero que entiendas eso. El dar al Señor produce gozo, porque es una expresión de comunión con Dios, es una expresión de adoración a Dios. Así es cuando la Biblia dice que todo generoso debe traer al Señor. Pero también, mis hermanos, como este es un asunto del corazón, eso también implica sinceridad e integridad. Sinceridad e integridad. Cuando está diciendo la Biblia, todo generoso de corazón traerá a Jehová, está diciendo que eso implica dar con sinceridad e integridad del corazón. Dios no se agrada de actos externos y vacíos. Eso nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia. Él examina las intenciones más profundas de nuestros corazones. Como dice en 1 Samuel 16, 7, Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Esto, mis hermanos, significa que una ofrenda puede ser externamente correcta, pero espiritualmente rechazada si no produce de un corazón recto, de un corazón íntegro. Así que, mis amados hermanos, esa es la actitud que debe haber en cada uno de los creyentes, del pueblo del Señor, a la hora de ofrendar. Ahora, la gran pregunta es esta. Esta actitud de ser generoso y darlo al Señor voluntariamente, con gozo, con sinceridad, conforme a lo que Él nos ha dado. Ese corazón, mis hermanos, ¿saben? No es algo, no surge de manera natural. No es algo natural, mis hermanos. Probablemente hay hermanos en este lugar
que sufrimos en dar, que cuesta dar. No queremos dar. Eso es un recordatorio de que nosotros todavía somos caídos. Cuando éramos impíos, no dábamos al Señor. Y ahora que ya somos creyentes, todavía muchas veces nos duele. Pero amados hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Según este pasaje, y todavía vamos a estudiar un poco más adelante, en los próximos domingos, temas relacionados con este asunto de dar. Esto de dar de corazón es el resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón. Cuando alguien tiene problemas con el asunto de dar al Señor, y dije, dar al Señor. Cuando tiene alguien problemas, realmente tiene que examinar su corazón. ¿Por qué? Porque tener ese corazón generoso es el resultado de la obra del Señor en nuestros corazones. Así lo presenta la palabra del Señor. El hombre, por naturaleza, es inclinado al egoísmo. Así es el hombre por naturaleza. Inclinado hacia el egoísmo. Inclinado a amontonar. El hombre es inclinado a los cachivaches. Todo quiere amontonar. De nada quiere deshacerse. Así es el hombre. Por eso nos cuesta dar al Señor. Aquí el Señor dice, tomen ofrenda para Jehová y quede todo generoso de corazón. Pero ¿quién es el generoso de corazón? Con toda seguridad, mis hermanos, muchos de los israelitas que estaban ahí en el desierto eran duros de corazón. Y seguramente, mis hermanos, dieron también la miseria de lo que tenían. Y seguramente otros no dieron. Pero el texto bíblico mismo, un poco más abajo, en este mismo capítulo 35 de Éxodo, nos va a decir que habían hombres generosos de corazón que dieron al Señor. Por esa razón, mis hermanos, nosotros mencionamos y decimos que el corazón generoso es una obra de la gracia del Señor en nuestros corazones. Y cuando, mis hermanos, el Señor derrama esa gracia en nosotros, dice su palabra que nosotros nos entregamos primeramente nosotros al Señor sin reservas y luego también damos a Él de aquello que Él mismo nos ha dado. ¿Por qué? Porque la promesa del nuevo pacto es esta, que Dios renovará nuestro corazón. Ellos son los creyentes, aquellos que han experimentado el cambio en el corazón. Todo creyente verdadero es un creyente que tiene un corazón generoso. Puede ser que luche, mis hermanos, puede ser, pero finalmente él tiene el Espíritu del Señor. Y entonces, esa actitud de egoísmo, a medida que uno va creciendo es vencido, es mortificado. Y mientras más damos al Señor, nos parecemos más a Dios, nos volvemos cada vez más generosos y adoramos a nuestro Dios. Corazones generosos. Cuando uno tiene un corazón generoso, da voluntariamente, no por obligación.
Da con gozo, no con pesar. Da con sinceridad, no con hipocresía. Y da como un fruto de la gracia del Señor. El dar no es un esfuerzo meramente humano. Es el resultado de la gracia del Señor en nuestros corazones. Ese es el corazón de un dador que glorifica al Señor. Los versículos 5c hasta el versículo 9 nos habla del contenido de las ofrendas. Veamos ese punto. El contenido de las ofrendas. Dice así los versículos 5c hasta el versículo 9. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado y especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Las ofrendas que Dios pidió serían utilizadas en la construcción del tabernáculo. Es decir, de ese templo palacio móvil del rey, del gran rey que vino a salvar a su pueblo y ahora decidió habitar en medio de ellos. En ese sentido, mis hermanos, lo que Dios ordenó no fue arbitrario ni irrelevante. El texto menciona, ¿verdad?, toda una lista de lo que el pueblo tenía que dar. Lo hemos leído, toda esa lista que el pueblo tenía que traer al Señor. Ahora, mis hermanos, esa lista que nosotros hemos visto nos enseña algunas verdades que son muy importantes. Todo este conjunto de materiales no solamente tenía una función práctica. Es muy importante que entendamos eso. Haya falta para el tabernáculo, hay que dar. No solo tenía una función práctica, sino también un profundo significado teológico. Algunos de estos elementos que tenían que dar los israelitas nos remiten al mismo principio de la historia humana, al jardín de Edén. Aquel lugar donde Dios habitó en medio de su pueblo al principio. Y ese jardín de Edén estaba también adornado con los minerales que este texto menciona. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, también nos proyecta hacia el futuro. Algunos de esos elementos que el pueblo tenía que dar, también nos proyecta hacia el futuro, recordándonos la morada gloriosa de Dios, o que Dios prepara para su pueblo redimido en Cristo. También nos recuerda esa verdad. Además, mis hermanos, cada elemento contribuía a revelar la identidad de aquel que decidió habitar en medio de su pueblo. Todo este asunto de dar al Señor, como hemos mencionado, es teocéntrico. Así que cada elemento que el pueblo tenía que traer, oro, plata y otras piedras preciosas, telas muy finas, colores muy interesantes, todo eso revelan la identidad de aquel que decidió habitar en medio de su pueblo. Básicamente los materiales reflejan la gloria y la majestad de Dios. El oro, la plata, las piedras preciosas, todo eso, mis hermanos, justamente reflejan la majestad, la gloria de aquel que habitaba en aquel lugar, nuestro bendito Dios. Este tabernáculo, esta tienda, no era, mis hermanos, una tienda común y corriente. Los israelitas en ese tiempo tenían sus tiendas, pero no estaban decoradas con oro, no tenían mesas de oro, candelabros de oro.
eran tiendas comunes y corrientes. Pero esta tienda que el Señor mandó a construir estaba edificado, mis hermanos, de minerales preciosos. Los muebles que había en aquel lugar. Y todo eso, mis hermanos, comunicaba la gloria del Rey, la majestad del Rey, la santidad de Dios. Cuando dice la Biblia que deben traer tela azul, púrpura, carmesí, esos colores básicamente, mis hermanos, comunican la idea de una realeza. Ese lugar era la tienda de un rey, del Dios Rey, que vino a salvar a su pueblo y que hoy decidió vivir en medio de ellos. Así que, mis hermanos, los materiales que el Señor pidió, básicamente estaban para enseñar eso al pueblo, para que ellos puedan reflexionar y meditar. ¿Quién era aquel que habitaba en ese lugar? No era un simple hombre, uno más como ellos, no. Era el Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, aquel que había hecho el pacto con Abraham, aquel que descendió del cielo y vino a la montaña para revelarse a Moisés, para salvar a su pueblo, aquel todopoderoso que humilló a Faraón y a todo su ejército. Era el Dios vivo y verdadero que había decidido venir y vivir con su pueblo. Esa es la razón por la que Dios pidió todos esos elementos que Él pidió. Dios no solamente era el Salvador, sino también era el Rey de su pueblo. Era el Señor sobre su pueblo, como declara Salmo 24:8. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte, el valiente. Él es el Rey de gloria. Y Él habitaba en medio de su pueblo. Entonces, ¿cómo no dar para Él? El Señor dijo: den al Señor de todo corazón para el Rey de gloria. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El asunto de dar es completamente teocéntrico. Todo está centrado en Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que Dios le dio a su pueblo el privilegio de participar por medio de sus ofrendas en la edificación de su morada. Eso es lo que hemos aprendido. Y como hemos mencionado, mis hermanos, al principio, Dios podía haber hecho de otra manera. Lo podía haber hecho. Finalmente, el Dios no necesita el oro de los hombres, ni la plata de los hombres. Dios no necesitaba de su pueblo. Pero el hecho de darles el privilegio de participar es un acto de la gracia del Señor. Es un acto de la misericordia del Señor. ¿Qué puede recibir el Señor de la mano de los israelitas? Job hizo esta pregunta: ¿qué puedes recibir tú de mi mano? Que mi mano está sucio. Aún las estrellas son sucios delante de ti. Mi mano mucho más todavía. ¿Qué puede recibir el Señor de tu mano? Nada. No necesita el Señor. Pero este texto nos enseña que Dios es tan bueno que nos da el privilegio, que da el privilegio al pueblo de participar en la edificación de su morada. Eso es un honor, eso es un privilegio. Dios quiso que su pueblo adore también a Él de esa manera y refleje su carácter glorioso, su carácter generoso. Ahora bien, mis hermanos, nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento, en ese tiempo, ya no estamos llamados a construir tiendas o construir estructuras físicas
que simbolicen la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ya no somos llamados a eso. Desde una perspectiva un poco más general de la Biblia, nosotros sabemos que el tabernáculo y todos sus utensilios apuntan hacia Cristo Jesús. Él es el tabernáculo. Él es el cumplimiento final de la presencia de Dios en medio de los hombres. Por eso Él se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice Juan 1:14, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que, mis amados hermanos, hoy el Señor no nos dice, hagan carpas ustedes también, no. Porque Cristo es el tabernáculo. Pero también el Nuevo Testamento nos enseña, y esto quiero que escuches con suma atención. El Nuevo Testamento nos enseña que en Cristo, nosotros como iglesia, como esa comunidad redimida, como ese pueblo salvado, somos la casa de Dios. ¿Hemos entendido, hermanos? Cristo es el tabernáculo de Dios. Pero también el Nuevo Testamento enseña que en Cristo Jesús, la iglesia como cuerpo redimido y cada creyente en particular, somos ahora la casa de Dios, el lugar donde Él habita por su Espíritu. 1 Corintios 3:16, allí está esa verdad. Pero también en Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. En este momento, en este instante, nosotros como iglesia somos la casa de Dios, no es este edificio. Nosotros como pueblo, como comunidad redimida, pero también cada creyente, mis amados hermanos. Y hay algo más que quiero que entendamos. El Señor Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, no los hombres, que Él edificaría. Pero ¿sabe? Cristo edifica a su iglesia. Cristo construye su casa, la casa de Dios, por medio de hombres, por medio de nosotros los que creemos en Cristo. Así como en el Antiguo Testamento, Dios concedió a su pueblo el privilegio de participar en la edificación de la casa de Dios. Así también en el Nuevo Testamento, en la etapa del crecimiento del reino, en la etapa de la expansión del reino, en la etapa del crecimiento de la iglesia, de la casa de Dios, Dios nos da el privilegio de participar en la edificación de su morada, que es la iglesia. ¿Cómo, mis hermanos? También contribuyendo con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento, el tabernáculo reflejaba la gloria de Dios. Hoy la iglesia está llamada a reflejar esa gloria de Dios. Y amados hermanos, tú y yo tenemos ese privilegio hoy de dar al Señor de aquello que Él mismo nos ha dado. ¿Lo vamos a hacer? Este mandato que dice, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, es un mandato para ti, hermano, hermana, pero también es para mí. Y es para todos los que estamos aquí en Cristo Jesús. Así como el Señor dijo a su pueblo, hoy también el Señor nos dice a nosotros,
tomad ofrenda para Jehová vuestro Dios, de todo corazón, de aquello que Dios mismo los ha dado. Háganlo con un corazón generoso, con el fin de que su morada, la morada espiritual de Dios, su iglesia, su reino, siga avanzando, creciendo en este mundo, mis amados hermanos. Ese privilegio hoy lo tenemos nosotros, todos los que estamos aquí. Y demos, hermanos, con gozo y generosamente. ¿Saben por qué? Porque Dios ha sido generoso con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios, gracias por tu palabra. Pero gracias, Señor, por sobre todo, porque tú fuiste generoso con nosotros. Señor, nos has dado todo, Padre. Dice tu palabra, Señor, que nos has bendecido con toda bendición espiritual. Todo aquello, Señor, que tú te propusiste darnos en la eternidad, en Cristo Jesús, a nosotros, lo has hecho. Y ahora, Señor, nos pides que tu pueblo seamos generosos contigo y te demos de aquello que tú mismo nos has dado. Tú, Señor, quieres que seamos mayordomos fieles, mayordomos con corazones generosos, y demos, Señor, con todo nuestro corazón para la extensión de tu reino, para que tu morada, que es la iglesia, siga edificándose. Gracias, Señor, por ese privilegio. Líbranos, Padre, del egoísmo. Mata en nosotros el materialismo. Y danos, Señor, ese corazón que se deleita, Padre, en darte, en adorarte a ti con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra expuesta. Que el Señor nos dé la gracia para tener corazones generosos, hermanos. Hermanos, quiero tomar un minutito o dos para comentarles lo siguiente, hermanos. Muchos de ustedes habrán notado que, por ejemplo, ahorita va a ser recién 2